Imagínate esto, un hombre entra a una iglesia buscando a Dios y sale escuchando que puede reducir años de castigo espiritual pagando dinero. No, esto no es un meme medieval, pasó de verdad. Y fue precisamente ese tipo de cosas lo que hizo explotar una de las discusiones más grandes de toda la historia del cristianismo. ¿Quién tiene la autoridad final? ¿La iglesia, la tradición o la escritura? Porque mucha gente que cree que la sola escritura solo significa yo con mi Biblia interpreto lo que quiera, pero históricamente no nació así. De hecho, la idea surgió como una reacción a abusos religiosos, corrupción espiritual y doctrinas que muchos cristianos empezaron a considerar alejadas de la escritura. Y hoy vamos a hablar de eso, no para hacer propaganda protestante ni propaganda católica, sino para entender por qué nació una frase que cambió la historia del cristianismo para siempre. Primero, entendamos algo importante. Durante más de 1000 años en Europa, la iglesia no era simplemente una iglesia. Era prácticamente el centro de todo. Religión, política, cultura, educación. Todo giraba alrededor de la institución eclesiástica. La mayoría de personas ni siquiera tenía acceso a una Biblia. Muchos no sabían leer y además las escrituras estaban principalmente en latín. O sea, la gente dependía completamente que el clero enseñara. Y aquí viene el problema. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir prácticas que muchos consideraban abusivas. La más famosa, obviamente, las indulgencias. Y aquí quiero hacer una pausa, porque Internet simplifica demasiado este tema. Las indulgencias no eran literalmente compra tu salvación, pero en la práctica muchas veces terminaron viéndose así. Había predicadores diciendo cosas como, cuando la moneda cae en el cofre, el alma sale del purgatorio. Imagínate escuchar eso. Prácticamente parecía un DLC espiritual premium. Haga 5 monedas y desbloquea menos tiempo en el sufrimiento. Y muchos comenzaron a preguntarse, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Y aquí entra el personaje principal de esta historia, un monje alemán llamado Martín Lutero. Lutero no comenzó queriendo fundar otra iglesia. Eso es importante entenderlo. Al inicio, él quería debatir ciertos abusos y prácticas. Por eso publicó las famosas 95 tesis. Y aquí es donde nace el famoso espíritu de tenemos que volver a las escrituras. Porque Lutero veía algo extremadamente peligroso, que tradiciones humanas y decretos eclesiásticos estaban llegando a tener más peso práctico que la propia Biblia. Y entonces surge una frase que se volvería historia: sola escritura. Pero aquí viene la parte que casi nadie te explica bien. La sola escritura no significa rechazar toda la tradición. Eso es un error moderno. Lutero, Juan Calvino y otros reformadores citaban constantemente a cristianos antiguos, concilios y padres de la iglesia. Ellos no odiaban la historia cristiana. Lo que rechazaban era la idea de que una tradición pudiera tener la misma autoridad que la escritura, especialmente si parecía contradecirla. Y aquí está el verdadero debate. Atención a esto, porque esta frase vale oro. El problema nunca fue Biblia versus tradición. El problema era qué tradición tiene autoridad divina. Porque el lado católico, la respuesta era la autoridad viene de la escritura, la tradición apostólica y la iglesia. Mientras que del lado protestante la respuesta era la autoridad final e infalible es la escritura. Y aquí empieza el choque, porque la Iglesia Católica decía algo muy lógico: ¿cómo sabes qué libros pertenecen a la Biblia sin la Iglesia? Y honestamente es una buena pregunta, porque el canon bíblico no cayó del cielo en un PDF, fue reconocido históricamente por la comunidad cristiana. Pero los reformadores respondían, sí, la Iglesia reconoce las escrituras, pero no está por encima de ellas. Y ¡boom! Aquí tienes una de las discusiones más gigantescas del cristianismo. Ahora,
También hay algo que decirle al protestantismo moderno, porque muchas veces la idea de la sola escritura terminó deformándose. Hoy existen personas que creen que significa no necesito estudiar historia, no necesito contexto, no necesito aprender nada, solo abro la Biblia y ya. Y sinceramente, eso tampoco era la idea original, porque incluso los reformadores estudiaban idiomas bíblicos, historia antigua, comentarios cristianos y contexto cultural. No era, yo siento que este versículo significa esto, era un intento de regresar a la fuente principal. Y aquí viene la ironía más fuerte de todas. La Reforma nació intentando evitar divisiones doctrinales y terminó produciendo muchas denominaciones. Porque cuando la interpretación individual se vuelve demasiado absoluta, aparecen mil interpretaciones diferentes. Y claro, católicos y ortodoxos usan esto como crítica diciendo, eso pasa cuando cada uno interpreta por su cuenta, pero los protestantes responden, los abusos ocurren cuando una institución no puede ser corregida por la escritura. Y sinceramente, ambos lados tienen puntos históricos fuertes, porque sí, existieron abusos reales en la historia de la iglesia medieval, pero también es cierto que la fragmentación protestante se volvió enorme. Entonces, el tema no es tan simple como unos malos y otros buenos. La historia real siempre es más incómoda. Y aquí quiero decir algo importante. Muchos debates entre cristianos hoy son absurdamente superficiales. Unos dicen, los protestantes inventaron todo. Otros dicen, la iglesia estuvo en apostasía total por 1500 años. Pero la historia no funciona como TikTok. Es muchísimo más compleja. Porque incluso antes de la reforma ya existían personas criticando corrupción eclesiástica. También existían dentro de la iglesia personas sinceramente comprometidas con Dios. O sea, la realidad histórica no cabe en un reel de 15 segundos con música épica de fondo. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto en el día de hoy? Primero, que toda tradición religiosa necesita ser examinada. Sí, toda, porque los seres humanos tienen una habilidad impresionante para convertir costumbres en mandamientos divinos. Y lo segundo, que tampoco podemos despreciar completamente la historia cristiana, porque mucha gente actúa como si el cristianismo hubiera nacido en 1998, una guitarra, humo y una batería Gilson de fondo. Hermano, existieron 2000 años de pensamiento cristiano antes de nosotros. Tal vez conviene escucharlos un poquito más. Y aquí llegamos al punto final. La sola escritura no nació simplemente como un eslogan protestante cool. Nació en medio de una crisis espiritual, corrupción institucional y una necesidad urgente de regresar a la autoridad bíblica. Ahora, si los reformadores tenían razón completamente o no, eso ya es otra discusión. Pero lo que sí es innegable es que cambiaron la historia del cristianismo para siempre. Y aquí quiero dejarte una pregunta. Si hoy apareciera una práctica en tu iglesia que contradice claramente las escrituras, ¿la cuestionarías o la aceptarías solo porque siempre se ha hecho así? Porque al final eso fue exactamente la pregunta que encendió la reforma. Si te gustó este video, suscríbete, porque aquí hablamos de historia, Biblia y cristianismo sin maquillaje religioso. Y comenta por aquí debajo, ¿crees que la autoridad final debe ser la iglesia, la tradición o la escritura?